Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio donde vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra Noemí, ¿cómo está? Aníbal, muy buen día, mucho gusto estar aquí. ¿Qué tal? Amigos, hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con un consejo de Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Iniciemos. ¿Me puede decir qué es lo que hay en ese vaso? Fíjate que es un rico té de cuachalalate. En la mañana que desperté me sentí un poco mal del estómago, me dolió un poquito. Y recordé un consejo de mi abuelita que me dijo que un buen té podía aliviar mi malestar. Y me lo estoy tomando y vaya que ha surtido efecto. Entonces, si se consumen ciertas plantas, ¿pueden curar molestias físicas? Exacto, es algo que nos heredaron los antiguos pueblos mesoamericanos, es algo que ya conocían, fue parte de su gran conocimiento de la naturaleza y del mundo en el que ellos vivían. La herbolaria era parte de su medicina. Recordarás que en las clases pasadas hemos dicho que aunque estas culturas mesoamericanas parecen muy lejanas, aún heredamos cosas de ellas, varias cosas, podría decir yo. Así que me gustaría que para esta clase retomemos algunas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Varias cosas como, no sé, el pozole, la tortilla. Muchísimas más. Vamos a verlas. ¿Cómo cuáles? Muchas tradiciones indígenas se manifiestan en nuestra vida cotidiana. ¿Sabes de qué manera vivimos esta herencia indígena? Te invito a descubrirlo. Las tradiciones indígenas están presentes en el vocabulario, las festividades, la vestimenta, la gastronomía y en muchos otros aspectos del México actual. Por ejemplo, una gran cantidad de palabras que usamos en nuestra vida diaria provienen de diversas lenguas indígenas. Algunos ejemplos de palabras de origen náhuatl son Atole, de atoli, que significa aguado. chocolate, formada por choco, amargo, y atl, agua, que hace alusión al sabor de la bebida que en épocas prehispánicas era preparada con agua. Zempoalzóchitl o cempasúchil. Viene de Zempoali, 20, y de Xochitl, flor, flor de 20 pétalos. Mole, proviene de moli, salsa, y chicle, de tzitli, goma. Cenote, viene del maya cenot, pozo, abismo. También es el caso de los nombres de diversas localidades, cuyo origen se encuentra en alguna lengua indígena, como Colima, Michoacán, Guanajuato, Ameca, Tepotzotlán, Ixtapan, Xochimilco y Oaxaca. En México hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes, entre las que destacan por su número de hablantes el náhuatl, el maya y el celtal. En total, hay poco más de 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena en el país. Por otro lado, muchas de las fiestas religiosas que se celebran hoy en día
tienen como antecedentes los ciclos agrícolas mesoamericanos. Son el resultado de la fusión de rituales prehispánicos y católicos a partir de la evangelización. Por ejemplo, la fiesta del Día de la Candelaria, que tiene lugar el 2 de febrero, en el cual se celebra la presentación del Niño Jesús al templo antes de la llegada de las lluvias. En algunos de los lugares donde se realiza esta celebración, la gente lleva semillas a la iglesia para que sean bendecidas y con ello obtener una buena cosecha. Asimismo, en noviembre se lleva a cabo el Día de Muertos. En dicha fiesta se hace uso de elementos prehispánicos como el copal, la ofrenda de alimentos y la flor de cempasúchil. ¿Cómo llaman a esta flor en la lengua de tu comunidad? Esta celebración se relaciona con la fertilidad, pues anuncia el fin del periodo de lluvias y la renovación de la cosecha. Otro de los ámbitos en los que la herencia indígena se manifiesta de manera importante es sin duda en la medicina tradicional, la cual ejercen curanderos, hierberos, hueseros y parteras. Su labor requiere conocimientos de herbolaria y una profunda relación con la biodiversidad del entorno, lo cual se adquiere a través de la práctica y de la transmisión oral, es decir, de generación en generación. Por último, en lo que toca a la gastronomía, la cocina mexicana incluye una gran variedad de productos cultivados desde la época prehispánica, como agave, frijol, chile, amaranto, aguacate, cacao, jitomate, jícama, vainilla, camote, chayote, calabaza, cacahuate y maíz, entre otros. Cada platillo tiene una historia que podemos rastrear a través de sus ingredientes. Algunos elementos han sido usados desde tiempos prehispánicos, otros dejaron de usarse y tantos más se añadieron, haciendo que a lo largo del tiempo la gastronomía mexicana sea más compleja y rica. Desde 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. México es una nación con una historia milenaria que se refleja en nosotros, su gente. Parte de nuestra herencia proviene del pasado mesoamericano, que amalgama el legado de múltiples culturas. Esto no solo se nota en los detalles de nuestra vida cotidiana, sino también nos da una identidad única que nos distingue como mexicanos frente a otras naciones. ¿Qué tal lo viste, Aníbal? Son muchas cosas, palabras como chamaco y chocolate, que son parte de la herencia lingüística. Fiestas como la del Día de la Candelaria, en la que comemos tamales, y el Día de los Muertos, que está lleno de flores de cempasúchil, forman parte del legado cultural. Y además, la persistencia de la medicina tradicional, donde la herbolaria es algo muy, muy importante. Y todo eso es herencia de los pueblos indígenas que hemos visto en las clases. Ahora bien, recordarás, Aníbal, que en las clases pasadas vimos la ubicación geográfica y la manera de organizarse, tanto política como socialmente, de las civilizaciones mesoamericanas. Sí, lo recuerdo perfectamente. Pues bueno, ahora vamos a profundizar en un aspecto que ya hemos comentado. Vamos a entender cómo los pueblos de Mesoamérica se relacionaron y usaron el medio ambiente en el que vivían. En particular, vamos a ver cómo usaron las plantas para comer y para curar enfermedades. Incluso, vamos a ver qué cosas siguen vigentes hoy en día. Perfecto, maestra. Yo estoy listo. ¿Recuerdas que en las primeras civilizaciones se asentaron en Mesoamérica gracias al descubrimiento de la agricultura? Claro, incluso vimos los alimentos que usaron para comerciar con otros grupos a través del trueque. Es correcto, pero fíjate que a pesar de que todos los pueblos de Mesoamérica la agricultura fue muy importante para volverse sedentarios, con el tiempo cada uno de esos pueblos comenzó a inventar diferentes formas de sembrar y de cosechar las plantas. Sospecho que tiene que ver con la geografía. Claro. Recordemos que cada zona tenía sus propias particularidades geográficas. Algunas civilizaciones se desarrollaron en medio de la selva, en climas muy cálidos, con muchos ríos, como fue el caso de los olmecas. Otras, como los toltecas, se establecieron en zonas semiáridas, donde no había tantos ríos, y los mexicas, que construyeron su ciudad en una isla a mitad de un lago.
En consecuencia, la forma en la cual obtenían frutos y vegetales estuvo pensada conforme el terreno en el cual se encontraban viviendo. Ah, caray, eso sí me llama la atención, maestra. Claro, por ejemplo, usemos un poco nuestra imaginación. ¿Tú crees que usarías la misma ropa si vivieras en la playa o en la sierra? Para nada. Estoy seguro de que si yo viviera en la playa, usaría ropa ligera y clara, porque si no me asaría. En cambio, si viviera en la sierra, no creo que usara pantalones cortos y chanclas. Como hemos visto en la clase de geografía, el clima de cada región es muy diferente al de otras regiones. Así es. Bueno, pues lo mismo pasa con las plantas y con la forma de cuidarlas. No es lo mismo sembrar y cultivar una planta en un lugar con mucha agua y calor que en un lugar donde hay menos agua. Y de esto se dieron cuenta los antiguos habitantes de lo que conocemos como Mesoamérica. Mientras más iban conociendo el medio ambiente en el que vivían, los pobladores fueron cambiando y fueron probando nuevas maneras de sembrar de acuerdo con la región geográfica donde se encontraban. Esto para que las plantas crecieran grandes y fuertes y así ellos se pudieran alimentar y no quedarse con hambre. Recuerda que el humano es un ser que constantemente está cambiando y adaptándose para poder sobrevivir. Por eso, los antiguos mesoamericanos desarrollaron diversas formas de sembrar y sacarle el mejor provecho a los alimentos. Ahora, veamos qué inventaron. Chinampa. Son parcelas construidas sobre lagunas de agua dulce y como tenían agua cerca todo el tiempo, podían producir muchas cosas. Así que los campesinos podían sembrar y cosechar todo el año y así producían muchos alimentos. Es una técnica que en Mesoamérica fue perfeccionada por los mexicas en el periodo posclásico. Las chinampas son tan útiles que todavía hoy en día se usan en zonas como Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. Parcelas en el bosque. Los pueblos que vivían cerca de tierras boscosas, lo que hacían es que cortaban en un espacio pequeño los árboles que había ahí, para así poder sembrar. Estas extensiones de tierra las usaban solo 1 o 2 años y después las dejaban para que la tierra descansara y recuperara sus nutrientes y así pudieran sembrar un tiempo después. Riego artificial en zonas semiáridas. En las partes de Mesoamérica, donde había ríos, lagos o arroyos, la gente que vivía cerca se dio cuenta de que podía construir canales, diques y hasta pequeños lagos para almacenar el agua, y así podían regar sus milpas todo el año y obtener más alimentos. Estas prácticas sirvió mucho en zonas semiáridas, como el lugar donde se asentó el pueblo tolteca. Como llovía poco y por lo mismo no siempre había agua para sus plantas, aprendieron a almacenarlas. Terrazas. Ahora bien, otros pueblos, como el zapoteco, que vivían cerca de los cerros, tenían difícil sembrar. No había mucho espacio para hacerlo, pero ellos fueron muy inteligentes y empezaron a construir muchas pequeñas terrazas escalonadas en las laderas de los cerros, y así ganaban terreno para poder sembrar. Mantenían la humedad de la tierra y además evitaban la erosión. Con esas técnicas se sembraba principalmente maíz acompañado de otras plantas comestibles como el frijol, el chile, la calabaza. A ese sembradío se le conoce como milpa. En ella crecen también los llamados quelites. Algunos ejemplos de estos son las verdolagas, los quintoniles, el guauzontle, nabos y romeritos. En el maíz aparece un hongo que aún comemos, el huitlacoche. ¿Lo conocen? Ahora me queda mucho más clara la importancia del terreno y de la ubicación geográfica. Distintas técnicas para distintos lugares. Además de estas técnicas, también podían usar la técnica de roza y quema, que les servía para preparar la tierra antes de empezar a sembrar. Esto consiste en cortar los árboles y pequeñas plantas en un espacio, luego que se sequen y hacer la quema, un pequeño incendio controlado. Y así, el terreno está listo para ser sembrado. Debo aclarar que a la larga, esta técnica deforesta montañas y bosques y provoca la erosión del suelo, y si no se deja descansar el terreno sembrado. O sea, que no siempre sembraban y cosechaban de la misma forma. Así es. ¿Y con qué sembraban? Me imagino que no tenían tractores, no sé, como existen ahora. Así es, estimado Aníbal. Para lograrlo, usaban muchas herramientas como hacha, bastones de madera, llamados coas, y palas con mango.
Algunos instrumentos tenían punta de obsidiana y en algunos pueblos, inclusive, las puntas tenían aleaciones de cobre. Gracias a esto, los pueblos originarios pudieron cultivar muchísimas plantas que les servían para muchas cosas. Incluso llegaron a sembrar y cosechar otros productos, no tan necesarios para alimentación, como flores o plantas, que, gracias a sus conocimientos en herbolaria, les podían servir mucho. Entiendo. Oiga, maestra, acaba de decir herbolaria, pero no me queda claro qué es herbolaria. Buena pregunta. Tenemos un video que habla sobre este tema. Si te parece, lo vemos y luego lo comentamos. De los bosques, de las selvas, de los desiertos, incluso de las piedras. De los recursos naturales, las sociedades humanas, desde sus orígenes, han obtenido los insumos básicos para sobrevivir y, ¿por qué no?, para curarse. Lejos de los modernos consultorios y las avanzadas clínicas, desarrollaron una serie de conocimientos vigentes a la fecha, que han permitido sobreponerse a las enfermedades. Desde problemas intestinales, respiratorios, alergias, quemaduras, hasta desórdenes emocionales. Son los orígenes de una sanación que siempre ha buscado ser integral. En este mundo moderno y de constantes avances, prevalece la sabiduría de los primeros pobladores del mundo. Ellos, con base en el acierto y error, descubrieron en las plantas, los animales y las piedras las dosis necesarias para garantizar nuestra subsistencia, lo necesario para ofrecer la sanación. Ya me va quedando mucho más claro. La herbolaria, Aníbal, como ya comentamos, era parte de la medicina mesoamericana. Es una técnica muy antigua, con la cual se pueden combinar hierbas o plantas con fines medicinales. Fíjate que a lo largo de miles de años, los habitantes de lo que hoy conocemos como Mesoamérica fueron probando y aprendiendo sobre las propiedades curativas de algunas plantas, e incluso de otras que resultaban no ser aptas para el consumo humano. Todo esto lo aprendieron las civilizaciones mesoamericanas por medio de la práctica del error y el acierto, como lo vimos en el video, es decir, la gente fue probando y experimentando las propiedades curativas de diversas plantas y de hierbas que, si bien en algunos casos no eran tan sabrosas y permitían que se pudieran recuperar la salud en caso de enfermar. Muchas de estas plantas se siguen usando en la actualidad, tal como la jalapa, la valeriana, el árnica y la papaya. Y la papaya es buenísima para cuando estamos estreñidos. Así es. Volviendo al tema, este tipo de conocimiento se iba pasando de generación en generación, de madres o padres a hijos e hijas, lo que nos dice que estaba incluso en constante mejora, ya que se iban integrando las experiencias positivas y descubrimientos que cada persona encontraba. Luego, este conocimiento se transmitía a las nuevas generaciones y en muchas partes del país esto se ha mantenido hasta nuestros días. Me parece muy importante lo que nos está diciendo, maestra, porque transmitir el conocimiento de una generación a otra permite observarlo y conservarlo, sin perderlo. Y mejorarlo, Aníbal. Fíjate, en el caso de los mexicas, sabemos que le tenían mucho respeto a los médicos y las parteras, que habían aprendido a curar las enfermedades usando los conocimientos en herbolaria. Su conocimiento era tan avanzado que tenían tratamientos muy detallados para dolencias muy concretas. Por ejemplo, el molesto dolor de muelas. ¿Lo vemos? El dolor de muelas. Los antiguos mexicas conocían muchos remedios naturales para atacar diversos dolores y enfermedades. Entre ellos, el dolor de muelas. La receta a seguir ante este terrible malestar era la siguiente. Se molía un gusano de los que viven en el estiércol con las hojas del árbol llamado ocosute. Y esta mezcla se colocaba en la parte interior de la mejilla. Después se calentaba un chile y se colocaba directamente en la muela afectada, junto con un grano de sal. Se apretaba fuertemente y el dolor debía disminuir. Pero si el dolor no cesaba, el único remedio era extraer la muela y colocar granos de sal en el hueco. Con chile.
No cabe duda de que en ese país el chile se usa, pero para todo. Y no solo sabían curar dolencias físicas, de hecho, en ocasiones usaban la herbolaria para tratar de atender lo que ellos consideraban como padecimientos mentales. ¿Te parece si vemos algo referente a todo esto? Me parece. Los aztecas poseían saberes avanzados para el reconocimiento y tratamiento de las enfermedades mentales. Distinguían 5 grupos principales de enfermedades de la mente: la ansiedad o aflicción, el miedo patológico, la locura, la melancolía y la histeria. Tenían gran cantidad de palabras para denominar los trastornos mentales, como estar angustiado, locura y locura por una pérdida del corazón. Para su tratamiento, combinaban prácticas mágico-religiosas con la herbolaria, aunque a veces también usaban componentes animales. ¿Qué te parece, Aníbal? Pues de esas enfermedades hay muchas que seguimos escuchando en nuestros días. Así es, Aníbal. Y ahora vamos a ver el último, que habla acerca de las palomitas de maíz. ¿Las palomitas de maíz vienen desde esos tiempos? Así es, vamos a verlo. Palomitas de maíz prehispánicas. Para poder conservar más tiempo el maíz, los pueblos mesoamericanos colocaban los granos en ollas de barro, o incluso directamente sobre las ardientes brasas de una fogata, provocando que estallaran y se abrieran en forma de palomitas. Pero además de sabrosas, las palomitas eran muy vistosas, por lo que las niñas las utilizaban de adorno en sus cabellos. Se consideraban un obsequio de la diosa del maíz, que además se parecía al blanco granizo, por lo que su significado era muy importante. Conjugaba agua, tierra y fertilidad. Por eso las mujeres jóvenes honraban a las palomitas con una danza especial dedicada a este delicioso alimento. Nunca me lo hubiera imaginado. Y hasta se usaban de adorno en el cabello de las niñas. ¡Wow! Así es, Aníbal. Como verás, hay mucho que aprender sobre estas culturas. Así pues, podemos concluir que gran parte de estos conocimientos provenientes de los antiguos mesoamericanos se han mejorado y adaptado, aún en estos tiempos, para que todos saquemos provecho de ellos. En las próximas clases vamos a estar viendo otros aspectos culturales que desarrollaron los mesoamericanos y cómo algunos de ellos pueden verse reflejados en muchas de nuestras comunidades indígenas actuales, incluso en ambientes citadinos. Todo esto es parte de nuestra identidad cultural mexicana. Maravilloso. Gracias por todo, maestra. Muchas gracias. Hasta luego, Aníbal. Hemos terminado con las ventajas y evolución de la agricultura y herbolaria en Mesoamérica. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, vamos a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado.
Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de una actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado, en donde está nuestro brazo, y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. El Día de la Revolución Mexicana es el 20 de noviembre. Este año se festejará el 16 de noviembre y no habrá clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.